Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto que estén con nosotros en un foro más de El Financiero y pues muy importante que pues, hayan atendido esta invitación porque vamos a hablar de temas relevantes, el tema de la pensión. Mucho gusto, mi nombre es Sergio Morales, yo soy editor del Financiero y estamos hoy para, como les dije, hablar de este tema que es usualmente lo vemos como el futuro para algunas personas lejano, para otras personas ya está muy cerca, que es la pensión y sobre todo lo que pueda pasar con nuestros fondos de pensión. Usualmente tenemos más de uno. Pues bien, bueno, vamos a iniciar este foro. Tenemos personas invitadas de lujo en este día, pero antes quisiera agradecer a la firma Baker Tilly y a BAC Operadora de Pensiones, presentadores de este espacio. Vamos a iniciar de una vez. Hemos dado seguimiento al comportamiento de los fondos de pensiones, la sostenibilidad de este sistema, la propuesta de extender el plazo para pensionarse, las reformas pendientes, en fin, varios temas hemos tratado por aparte en diferentes ocasiones. Hoy profundizaremos en esta conversación sobre cuáles son las implicaciones de subir la edad para retirarse, el concepto de pensión básica universal. Vamos a repasar en qué consiste esto y cómo incentivar el uso de los fondos voluntarios de pensión. Entonces vamos de una vez, los voy a presentar a nuestros invitados. Aquí al lado mío tengo a don Adrián Pacheco, intendente de pensiones. Buen día, muchas gracias por estar por aquí, don Adrián. También tenemos a don Héctor Magui, él es gerente de la operadora de pensiones de la Caja del Seguro Social. Buenos días, don Héctor. Muchas gracias. Buenos días. Y también tenemos a don Ricardo Nazar, director de Derecho Notarial de la firma Baker Tilly. Muchísimas gracias, buen día. Con todo gusto, don Sergio, buenos días a todos. Y tenemos a doña Ana María Brenes, la gerenta de pensiones de BAC Pensiones. Buen día, muchas gracias. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, iniciamos. Como les comentaba a la audiencia y a ustedes al inicio, la edad de pensionarse viene siendo, a nuestra percepción, un tema recurrente. Hay especialistas que nos dicen, bueno, debería de aumentarse la edad de pensionarse. Hay otra gente que no nos dice eso. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones o qué han dicho los otros especialistas sobre esto de la edad de pensionarse? Vamos a partir de que Costa Rica estamos ahora en 65 años. ¿Verdad? Voy a empezar con el representante del regulador, don Adrián. ¿Qué se ha dicho? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es nuestro perfil, al menos, de la edad de pensionarse? Sí, muchas gracias y buenos días, Sergio. Algo interesante de la edad de pensión de Costa Rica es que es 65 años, como usted bien menciona. Pero lo interesante es que es una edad que está básicamente desde que el régimen básico, el IBM, donde está la mayoría, inició. Entonces imagínense que en ese momento, hace más de 5 o 6 décadas o más, ya era 65 años. Entonces sí surge la pregunta, por pura curiosidad, de preguntarse si 65 años, hoy día, con una esperanza de vida de 80 o más, si tiene sentido mantener 65 años. Eso por un lado. Pero la mejor práctica internacional no va necesariamente por decir vamos a aumentar un año o disminuir un año,
sino verlo de manera integral. ¿Y qué significa esto? Buscar lo que se llama un mecanismo de autobalance. Esto significa que con una fórmula sencilla, la edad de pensión se ajuste de acuerdo a una serie de condiciones que se ven en el sistema. ¿Cuál es la gran ventaja de hacer eso? Que no hay que sentarse cada 2, 3 o 5 años para decir vamos a subirlo a 65 o a 66, sino que dependiendo de la expectativa de vida se ajuste de manera automática. Entonces, no es tal vez la mejor práctica o lo que recomienda la superintendencia. Expectativa de vida y otras variables. Y otras variables. No es la mejor práctica decir aumentemos 2 o aumentemos 1, sino tengamos una conversación seria, importante, de fondo, para que con un mecanismo de autobalance, que es como se le llama en pensiones, podamos tener una única vez la discusión y ese tema se resuelva. Bueno, me resulta sorprendente esto que usted dice. A ver, sorprendente es un relativo, porque me llama la atención que no se haya actualizado, que no hayamos entrado a actualizar esta normativa que tiene décadas, dice usted, 4 o 5, desde que está el sistema de IBM. Exactamente. Ok, doña Ana María, ¿comparte usted esto de ver integralmente esto y de la edad de pensionarse y no solamente el número? Yo creo que ese es un tema que hay que analizar con mucho cuidado y, como indica Adrián, que hay que considerar múltiples variables a la hora de definirlo, y ciertamente encontrar una manera de decidirlo con criterios objetivos, medibles, que tomen en cuenta las circunstancias particulares del país, pues me parece que es la forma más adecuada. Uh-huh. Bueno, voy a pasar a una consideración legal, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Y luego voy con la pregunta de si esto nos va a mover la aguja en los fondos, en la platita que tenemos ahí acumulada. Pero entonces, quisiera primero ver, bueno, qué tenemos que hacer, don Ricardo, para hacer estas modificaciones. Claro, en serio, bueno, lo primero que quiero decir, y coincidiendo un poco con lo que decía Adrián y doña Ana María, cuando vamos a hablar de la norma tenemos que decir que la norma siempre va a responder a una necesidad social. Entonces, si las normas responden a necesidades sociales, tenemos un problema también de fondo. En muchas ocasiones responden a un momento, pero ese momento se queda estático en el tiempo y la sociedad cambia. Entonces, la norma tiene que cambiar a cómo cambia la sociedad. Esto obviamente lo podemos lograr con modificaciones y cambios en la ley, que implica también una política de Estado de hacia dónde quiere ir un régimen, hacia dónde quiere ir la edad, en este caso de las pensiones. Entonces, sí hay que manejarlo con mucho cuidado para poder hacer un cambio en la normativa que sea eficiente y que logre pues una generación de las pensiones de una manera adecuada y que nos sirva a todos como sociedad. Ok, ahora, ya sabemos que esto pues fue una fotografía que se tomó, funciona como una fotografía la legislación y fue en un momento dado. Ahora, don Héctor, mover la edad de retiro, simplemente, estoy devolviendo un poco, no tanto como ya llegamos a una conclusión de que se deben ser varios factores, sino que mover la edad mueve la aguja en los fondos. Sí, obviamente, porque hay mucho más cotizaciones, hay 4 o 5 años más de cotizaciones, dependiendo de cuánto aumentemos la edad de pensión. Aquí importante, Sergio, es que tienen que haber políticas públicas adicionales al aumento de edad de pensión, porque hoy en día a los 40, 45 años ya cuesta colocarse en el mercado laboral, ¿verdad? Y aumentar la edad no es... Bueno, es uno de los factores, evidentemente, para mejorar o balancear, como dice don Adrián, el sistema de pensiones. Sin embargo, tenemos que generar los empleos y tenemos que generar los incentivos para que haya empleos para esas personas, porque si no, lo que vamos a crear es una insatisfacción en el afiliado, ¿verdad?, al momento de solo aumentarle la edad, pero no proveerle... y una meta inalcanzable prácticamente, ¿verdad? Correcto, cada vez cuesta más encontrar trabajo y mientras más canas tiene uno, más le cuesta, ¿verdad? Eso suele suceder, no solo en Costa Rica, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, estas políticas tienen que estar muy aparejadas a políticas públicas de diferentes ambientes, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, porque tiene que financiar estos sistemas, sobre todo los sistemas públicos, ¿verdad?, de primer pilar. Tu pregunta inicial, el ROP, pues sí, el ROP para cada afiliado se va a ver beneficiado porque va a tener alrededor de 24 cuotas, dije como 5 años, pero en realidad son como 24 cuotas más,
¿verdad? Que evidentemente le van a permitir una mejor pensión complementaria, ya sea en el voluntario o en el ROP. Ok, muy bien. Sabemos que estamos discutiendo eso, o sea que esto está sobre la mesa de discusiones del país. Pero entonces, como decía don Adrián, ¿cuáles son esos otros factores que deberíamos de empezar a considerar además de la edad? Doña María. Yo coincido con lo que dice don Héctor, con respecto a que existan las condiciones, que haya mercado laboral para que las personas puedan permanecer más tiempo laboralmente activas, cotizando y acumulando para su pensión. Estamos hablando de políticas de empleo para personas, digamos, relativamente grandes. Así es. Ok, la decisión de la edad. ¿Algún otro factor que tengamos que considerar? Yo creo que esos son quizá los clave, los elementos clave. Ok, le repito las preguntas a ustedes. ¿Cuáles otros factores? Creo que tal vez, perdón Adrián. Voy con don Héctor y luego con don María. Tal vez otro factor sería pensar, y aquí estoy tirando una idea, ¿verdad? Algún tipo de edad escalonada, depende al tipo de trabajo que tenga la persona, porque evidentemente físicamente hay trabajos que te desgastan más que otros, ¿verdad? Eso podría estar dentro de esa fórmula, como para dar una variable ahí de que aquellas personas que tienen trabajos y pueden extender su vida laboral y su profesión se lo permite, pensionarse más. No todos los oficios tienen como exigencias similares. Así es. Sí, tal vez como para aportar una arista diferente sobre este tema. A veces vemos el IBM de manera separada, pero por ejemplo la Superintendencia de Pensiones no lo ve así. Nosotros lo vemos como una sola pensión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que una forma de ayudar, si se puede usar esa palabra, al IBM o meterle menos presión, es fortalecer el régimen complementario. Porque al final de cuentas la persona recibe un monto, que una parte viene del ROP, otra parte viene del voluntario, si ha sido muy planificadora, y otra parte viene del básico. Pero un complementario, por ejemplo, un ROP más fuerte, como puede generar el proyecto de fondos generacionales, para poner un ejemplo, pone menos presión sobre el IBM y como un todo, como país, como Sistema Nacional de Pensiones, resulta beneficioso. Entonces, no solo hay que pensar en las medidas duras en el IBM, sino también cómo a nivel de sistema estamos beneficiando o perjudicando con decisiones al afiliado y al pensionado. Ok. Ahora, todo esto, don Ricardo, tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de una conversación nacional. Sí, cualquier cambio que se quiera hacer a la normativa tiene que pasar por Asamblea Legislativa. Y con una... A lo que me refiero es que este tipo de asuntos no van por reglamentos o por cosas que pueda sacar la SUPEN o, en ese caso, la Caja. Si se va a modificar la ley, se tiene que ir por Asamblea Legislativa. Okay. Todo lo que esté fuera de la ley, pues sí puede generarse por otro tipo de políticas, pero si se va a modificar la ley, tiene que ir a la Asamblea. Y con un agravante adicional que quiero también mencionar y dejar claro, que tal vez está muy de moda en nuestro sistema, aunque tiene mucho tiempo de estar. El tema de pensiones no puede verse a nivel de un referéndum, porque está limitado constitucionalmente. Entonces sí tiene que pasar directamente por Asamblea Legislativa, que eso es un punto importante que tenemos que analizar. Bueno, sería este principio que se habla en el referendo de yo decidiendo sobre un asunto colectivo que sería el sistema de pensiones. Exactamente, y por eso es que está limitado constitucionalmente. Muchas gracias por esa acotación. Ahora, me quedaba una duda. Por ahí hablamos de políticas de empleo, ya hablamos de edad, obviamente, de asuntos de considerar trabajo, considerar todo el sistema. Bueno, pero ¿juegan algo el que veamos el sistema de salud? Es decir, ¿tiene sentido también que participemos en esta discusión al sistema de salud nacional? Porque estamos hablando de personas que van a tener males crónicos, que necesitan atención, que si tal vez necesitan medicina preventiva, tal vez nos podamos ayudar. Les hago la pregunta a todos, no sé quién quiere animarse a contestar. Básicamente es un sí o no, tal vez con un poco de presión. Tal vez, sin adentrarme mucho en un tema que desconozco, el sistema de salud es parte integral de estas políticas públicas que hay que ir ajustando. Evidentemente, nuestro sistema de salud lo que ha ido haciendo es aumentándonos la expectativa de vida, ¿verdad? Y eso evidentemente afecta
los sistemas de pensiones. Suena feo, pero mientras más vivamos, más plata ocupamos en los sistemas para pagar nuestra pensión, ¿verdad? Entonces, los sistemas de salud pues son parte integral de la vida post-trabajo, ¿verdad? O de retiro de una persona. Ok, muy bien. Bueno, tenemos yo creo que algún tipo de conclusión ahí con respecto a esto de la edad de retiro, pero don Adrián, no sé si usted está en contacto con qué se dice entre los países de la OCDE, dado que formamos parte de este grupo, o de los países que tal vez usted consideraría están un poquito más adelantados en esta discusión. Sí. Costa Rica, por ejemplo, obviamente es parte de la OCDE, la superintendencia es la representante de Costa Rica ante la OCDE en el grupo de pensiones y seguros. Un país que pues, nos gusta ver es Holanda, también Dinamarca, que son los países de acuerdo a cobertura, sostenibilidad y suficiencia, que son catalogados como los mejores en términos de pensiones. Y precisamente esas naciones van por la línea de mecanismos de autobalance, que es lo que yo mencionaba al principio, en la parte de lo que es pensiones propiamente. Y un país como Holanda es similar a nosotros, o también nosotros a ellos, en el sentido de que tienen varios pilares también. Entonces eso hace, como le mencionaba anteriormente, que se pueda diluir la complejidad de las discusiones y las decisiones que se tengan que tomar. Y esos países los vemos regularmente y son parte de la inspiración de la actividad o el foro que lanzó la Superintendencia de Pensiones el pasado 16 de mayo para hacer un diálogo, iniciar un diálogo, una coordinación nacional para abordar no solo la parte de pensión básica universal, que tal vez es lo que más ha llamado la atención, pero como repito, también la parte del régimen complementario y el voluntario, que es aún menos conocido, pero muy importante. Pero estos países sí operan en esos tres, al menos en esos tres pilares, de manera fuerte. Correcto. Ah, ok. Qué dicha que mencionó esto, porque ahora vamos a volver sobre los sistemas voluntarios y ahí hay algo que tal vez nos pueda decir. Muy bien. Tenemos como un acuerdo y hasta conclusiones y información relevante sobre cuando nos dicen es que la edad de pensionarse, ya sabemos que la discusión no termina no termina en un solo número, ¿verdad? Bien, vamos a seguir avanzando con los temas, y otro que tenemos en la agenda es sobre la pensión básica universal. Ahora, ¿qué es esto y por qué se dice que es una eventual solución a nuestro sistema de pensiones, don Adrián? Sí, la pensión básica universal tiene un nombre tal vez que no es tan intuitivo, pero lo que busca de manera general es darle mayor cobertura a los afiliados y pensionados de un país. Y de hecho hay un proyecto de ley en el cual tuvo apoyo técnico de la Superintendencia de Pensiones, que me parece que como todo es mejorable. Ese proyecto de ley básicamente lo que dice, y un poco inspirado en mejores prácticas, es que una persona, ni siquiera un costarricense, un residente de un país, en este caso Costa Rica, por más de 40 años, tendría derecho a una pensión básica universal, una cobertura. Algo que se ha comentado mucho, que es como cuando se dice que un tico cuando nace tiene derecho a educación, pues es un poco el espíritu detrás de esto, que una persona que resida en Costa Rica por 40 años o al menos, y puede tener ciertas condiciones de ingresos, va a tener una pensión básica universal, una cobertura que lo va a proteger. Eso es básicamente el concepto. Ok. Si me puede hacer un favor, ¿cómo diferenciamos esto de la pensión no contributiva? Porque esa es la que tenemos, es una que existe y pues la gente podría como asociarla. Sí, es muy importante esa pregunta, y la diferencia clave es que esta pensión va a ser para todas las personas, o por lo menos el proyecto de ley que está actualmente, o la mejor práctica, busca una cobertura para todas las personas. Pero como sabemos, el régimen no contributivo en este momento tiene ciertas condiciones para poder accederlo. Por ejemplo, tiene que ser una persona que esté en extrema pobreza, no puede tener bienes registrados a su nombre, lo cual tiene una serie de complicaciones. Sus flujos dependen de las planillas, depende de lo que el Estado le pueda pasar. Tiene una gran limitación y una cola tremenda de gente para poder llegar a eso, mientras que una PBU, como le decimos de cariño, una pensión básica universal, va a ser universal para todos los residentes del país. Ok, que cumplan esas condiciones que ya usted mencionó por ahí. Doña María, esta pensión básica universal
¿afecta o no al ROP y a las operadoras? Esto no les toca directamente. Bueno, como entiendo que se está conceptualizando, esa vendría a ser la del primer pilar, de tal manera que segundo y tercer pilar pues se mantendrían como un complemento muy valioso con respecto a la pensión que se recibiría como pensión básica universal. Ok, bueno, entonces ahí las operadoras de pensiones observan simplemente. Bueno, yo no creo que no observemos, creo que en algún momento tendremos que participar, pero a ver... ¿De qué forma? Pues aportando ideas o cómo complementar, ¿verdad? Aquí lo importante, y don Adrián lo dijo, el regulador no ve las operadoras por un lado y el IBM por el otro, o los regímenes básicos, sino que los ven integrales, y nosotros somos parte de esa integralidad. Pues el aporte desde el punto de vista de modificación del sistema, creo que nosotros manejamos un sistema diferente, ¿verdad? Entonces, no tenemos así como que los recursos necesarios como para poder hacer aportes desde el punto de vista del modelo. Yo creo que aquí lo importante es que haya una discusión, que se estén discutiendo sistemas. Los sistemas de pensiones tienen que ser dinámicos. El licenciado lo dijo, la población cambia. Los sistemas de pensiones tienen que cambiar acorde a cómo va cambiando la población. Y creo que haya una discusión en la que estén todos los gremios, la Caja, el Ministerio de Hacienda y el mismo regulador, creo que le da valor a esa discusión para poder buscar mecanismos de subsistencia para estos sistemas o para el Sistema Nacional de Pensiones hacia adelante, ¿verdad? Sí, tal vez ahí para complementar, creo que juega un papel fundamental el elemento de comunicación con respecto a este tema, para que el público, para que los costarricenses sepan que se tendría la pensión básica universal, pero lo que pueden esperar para su jubilación no solo es ese componente, sino que además tienen la opción, está el ROP y están las pensiones voluntarias, de tal manera que su expectativa de cara a la jubilación, su salud financiera no se constituye solo con una de las piezas, tiene, como señalaba Héctor, tiene que visualizarse de una manera integral. Y ahí yo creo que el reto principal y que es compartido entre los diferentes participantes de la industria es el tema de la comunicación. Sí, ahora, María, ahorita lo vamos a tocar cuando toquemos el tema de los voluntarios, ¿verdad? Es tal vez muy cómodo hablar de verlo integralmente, sin embargo, aquí le pregunto, bueno, pero ¿tenemos la capacidad o tiene la mayoría de la población la capacidad para, caramba, plantearse esos aportes? Adelanto este criterio porque viene lo de los voluntarios, pero no sé, usted está hablando de verlo todo junto y que realmente el trabajador sepa, el cotizante sepa que ahí tiene 3 pilares y no solo uno, ¿verdad? Pero caramba, es difícil. Mi punto es difícil cuando hay situaciones económicas que a veces nos limitan. Sí, sin duda. Sin embargo, partiendo de la comunicación, haciendo hincapié en la importancia de esto, existen también, y bueno, como decía Héctor, este es un tema dinámico, entonces buscar de qué manera se puede facilitar en los diferentes niveles de poder adquisitivo que tengamos, poder facilitar, ir construyendo un ahorro que mientras más pronto se comience, y por eso es que insisto en el tema de la educación, mientras más pronto se comience, aunque sea con un ahorro pequeño, se puede hacer una gran diferencia al cabo de los años. Don Ricardo, ¿usted quería aportar? Sí, un poco en el tema de la pensión básica universal, desde el punto de vista legal también y más constitucional, que es lo que creo que a mí me atañe porque estoy aquí rodeado de muy buenos expertos. Entonces, desde el punto de vista constitucional, la pensión básica universal también de alguna manera responde al llamado del constituyente originario. O sea, nosotros tenemos que tener claros que la oleada, digamos, de seguridad social en Costa Rica es de los años 40 del siglo pasado. Y la intención del constituyente originario en el artículo 73 de la Constitución, que actualmente sigue vigente, es que tengamos una jubilación. Es el artículo que crea la Caja, es que tengamos una jubilación. Lo estampó don Daniel, como la educación. Exactamente, o la salud. exactamente. Que lo podemos complementar también con el 33, que todos somos iguales ante la ley. Entonces ahí podemos hacer un complemento de artículos constitucionales que nos llevan a la pensión básica universal. Porque también es una respuesta, claro,
décadas después, a esta idea del constituyente originario, pero que también responde a una necesidad social. Yo precisamente quería aprovechar su experiencia para hacerle esta pregunta. Ya nos explicó usted, ok, aquí es un tema delicado, tiene que ir por reforma legal. Y son dos, ya tenemos en nuestra conversación dos temas. Asunto de retiro, de edad y de otros componentes, y ahora pensión básica universal. Para aquí, ¿cuáles son nuestros canales institucionales para que discutamos esto de una manera transparente, abierta y sobre todo, si se quiere, hasta masiva? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si lo limitamos solo a la Asamblea Legislativa, alguna parte de la población lo va a sentir distante. Entonces, ¿qué piensa usted respecto a dónde deberíamos generar estas discusiones, ¿verdad? De reforma del sistema de pensiones? Claro, Sergio, y como lo decía ahora doña Ana María, es una cuestión de comunicación. Todas las entidades, todas las instituciones, todas las personas interesadas en el tema de las pensiones deben salir a comunicar esto. Y deben salir a enseñar, deben salir a mostrar no solamente sus productos, sino también de qué se trata, para que el consumidor, digámoslo así, de la pensión, tenga claro hacia lo que va, lo que tiene y lo que puede lograr. Yo coincido plenamente con doña Ana María en el tema de educación. Entre más joven la persona empiece con este tema es mejor, y con el tema de la pensión básica universal, que va a generar un cambio, pues también hay que comunicarlo de la manera correcta. Y como lo digo, tienen que ser todas las instituciones que estén vinculadas a esto, no solo la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa llega un proyecto de ley, los diputados analizan, llevan a plenario, hacen votaciones, aprueban o rechazan. Pero a nivel de educación de la sociedad, de la población, tenemos que comunicarlo de la mayor manera posible. Bueno, no voy a pasar por alto que es parte de nuestra responsabilidad como medio, es decir, aquí levanto la mano de primero, pero tremendo trabajo tienen entonces los tres sobre este tipo de bueno, ya está desde la silla, don Ricardo, para difundir este tipo de temas, porque caramba, ¿cómo hacer para que la gente sienta que realmente es cercano a todos y no sentir eso que hablaba don Ricardo, de ya llegó a la asamblea, ya nada puedo hacer, ¿verdad? Es un reto muy, muy interesante si queremos hacer esa reforma. Don Adrián, quería nada más hacer una explicación breve, tal vez tuve que hacerla al inicio, pero hablamos de la pensión básica universal, ¿sustituiría al IBM? ¿Podemos decirlo así? No lo sustituiría de acuerdo al proyecto de ley que está actualmente. Sin embargo, como mencioné, es una iniciativa que puede ser mejorable como un todo. Aquí lo que viene, más que volverse una PBU, un régimen, un pilar 1, es un pilar 0, que sí viene a fusionarse con un régimen no contributivo, que es como se le conoce actualmente al régimen no contributivo, como un pilar 0 que está antes del pilar básico, ¿verdad? Que es el pilar 1. Ese sí viene a conjugarse de acuerdo al proyecto de ley. De hecho, una de las fuentes de recursos para la PBU es lo que se dedica actualmente al régimen no contributivo. Pero el IBM, donde está la mayoría, o el magisterio, o el de Poder Judicial, o otros sustitutos, seguirían existiendo con algunas modificaciones interesantes. Por ejemplo, una que ha llamado mucho la atención es que, como sabemos, casi la mitad de las pensiones que paga el IBM son pensiones mínimas. Recordemos que el IBM tiene un espíritu de sostenibilidad, pero también es solidario. Eso significa que hay pensiones mínimas y pensiones máximas independientemente del ingreso. Pues resulta que como casi la mitad de las pensiones son mínimas, eso presiona la solvencia del régimen. Es decir, que se le está pagando pensión a casi 43%, casi 50% de la gente, por una situación, una cobertura que no aportó. Entonces ahí está comprometiendo sostenibilidad. Hay presión fuerte sobre sí, entonces una ventaja que tiene este proyecto de ley o la PBU en general es que está quitando pensiones mínimas, pasando o fortaleciendo un cimiento de lo que sería la PBU, entonces nos da cobertura por un lado y por otro lado ayuda a lo que es sostenibilidad del régimen. Entonces es, digamos, una ventaja que tiene por ahí. Voy a adelantarme aquí un poquito sobre lo que dice tal vez el proyecto. Me permite, don Adrián, pero se eliminaría lo de la pensión mínima. Sin embargo, y esto de los mínimos, dependiendo de dónde nos ubiquemos, a veces es como medio odioso.
pero por algo también existen los salarios mínimos. Se lo pongo con ese tipo de metáfora, si se puede decir así. Es decir, como se pretende eliminar también un mínimo. Vamos a ver, por eso le mencionaba o comentaba que es importante recordar el caso del IBM como lo que es, que tiene un espíritu solidario. Entonces, está bien que haya mínimos, y está bien, vamos a ver, en su momento estuvo bien que haya mínimos, o que existieran máximos, pero hay que verlo de manera integral, pero no solo el sistema, sino el régimen, y ver cuál es el beneficio de tener un mínimo cuando le está creando un problema de sostenibilidad que al final presiona las otras variables, llámese edad, llámese cobertura, y cómo una oportunidad como es la PBU puede crear una base más fuerte para todos y al mismo tiempo darle oxígeno a un tema de sostenibilidad, a un tema de solvencia para el régimen. Que al final de cuentas, volvemos a la discusión inicial, un régimen del IBM más fuerte tiene menor presión en aumentar la edad, por ejemplo, porque la relación de activos a pasivos actuariales es mejor. Entonces las personas o las decisiones van a ser menos duras en ese campo. Bueno, sin duda es un enorme problema el que tenemos entre manos. O sea, me refiero hablando de cómo cambiamos el sistema de pensiones, porque ya vemos que este mínimo pues está generando problemas y tensiones al volumen de activos, ¿verdad? Ahora, paralelamente con esto, ¿qué maneja la superintendencia para fortalecer el ROP? Bueno, damos por cerrado el asunto de, bueno, vamos a hablar y vamos a discutir y vamos a difundir el asunto para conversar sobre pensión básica universal, que es lo que estamos haciendo aquí. Pero ustedes también, seguramente con sus afiliados, con los clientes. Ahora, un ROP fortalecido sabemos que es bueno para todos y para el IBM. Ahora, ¿qué elementos vienen en camino para fortalecer el ROP? Sí, tal vez antes de responder es importante recordar un concepto que es básico en pensiones, que es tasa de reemplazo, que tal vez no sea tan directo, pero no es otra cosa que la pensión que una persona puede tener con respecto al último salario de referencia. Entonces vean que estamos hablando de una pensión que tiene la parte del IBM, si es que es del IBM, la parte del ROP, si era un trabajador formal, y la parte voluntaria si la tiene. Todo eso suma la pensión y el salario es el último. Entonces es una sola dirección positiva. En el caso de la parte complementaria del ROP, indudablemente el caballo de batalla ahí ahora es fondos generacionales. Fondos generacionales lo que hace de manera conceptual es cambiar lo que se tiene actualmente, que es una gestión mejorable, donde no importa si usted tiene, Sergio, 18 años o 65 años, usted está en el mismo fondo. Es decir, una persona que está al final de su carrera laboral y tiene un hijo o hija, los dos están en el mismo fondo, lo cual no tiene mayor sentido porque los niveles de riesgo, los objetivos, las metas personales y de vida son totalmente distintas. Entonces, es intuitivo querer cambiar eso. La Superintendencia de Pensiones propuso al CONACYF el año pasado, en diciembre, el cambio que básicamente divide el ROP en 4 fondos. Es un proyecto que ya fue aprobado, los operadores están trabajando arduamente en la implementación de la mano con nosotros y esto va a iniciar el 1 de abril de 2025. Con eso se busca principalmente una mejor gestión de acuerdo al perfil de la persona, aproximado por la edad, que al final, en la mayoría de los casos, va en una dirección de mejorar tasa de reemplazo. Pero algo muy importante, también en el caso de las personas menos jóvenes, como nos gusta decir en la Superintendencia de Pensiones, lo que hace es protegerlos ante volatilidades que vivimos muy de cerca nosotros tres, por lo menos en el 2022. Sí, sin duda. Y créame, don Adrián, que generó muchas preguntas y muchas intervenciones. Aprovecho para también invitar a la audiencia que tenemos un foro que hicimos hace pocos meses, si no me equivoco, en noviembre del 2023, sobre fondos generacionales, donde explicamos cómo venía este proyecto para que lo puedan buscar. Ya hemos estado hablando, ya no es la primera vez que hablamos de los famosos fondos generacionales. Doña Ana María, ¿cómo fortalecer el ROP para precisamente eso que les comentaba, para dar un poquito de respiro y seguridad y tranquilidad al sistema de pensiones? Tal vez además de los fondos generacionales.
Bueno, yo creo que dar el paso hacia fondos generacionales es un paso en la dirección correcta, porque ciertamente es un elemento fundamental para definir cómo se deben gestionar los recursos en materia de inversiones, es el horizonte de inversión, dentro de cuánto tiempo voy a necesitar esos recursos. Entonces, quizá la implementación de fondos generacionales de cara a las operadoras de pensiones conlleva elementos de estrategia de inversión, conlleva elementos en la parte operativa y conlleva, muy importante, la parte de comunicación a los afiliados, que es lo que tal vez le va a materializar, o podría llegar a materializar el fortalecimiento esperado del ROP asociado a este proyecto. Entonces, yo lo resumiría quizá en esos 3 elementos. Desde el ángulo de inversiones, significa que estos recursos que están ahorita en un solo fondo tienen que separarse en los 4 fondos, y cada uno de esos fondos tiene una estrategia de inversión diferente. En el mismo momento del tiempo tienen estrategias de inversión distintas. Entonces, el nivel de rendimiento y de riesgo que está asociado, a diferencia de como es ahora, que todos tenemos nuestro ROP se gestiona con el mismo perfil de retorno y de riesgo para todos los afiliados, ahora va a ser distinto. Entonces, desde el ángulo de inversiones significa profundizar en el planteamiento de distintas estrategias de inversión que se tienen que ir ejecutando y se tienen que ir ajustando en el tiempo para ir recalibrando ese perfil de rendimiento y de riesgo esperado. En la parte operativa también significa, además de la segregación de los 4 fondos, por ejemplo, hoy día nosotros recibimos aportes de nuestros afiliados que van a dar al único fondo. Ahora pues nos corresponderá asegurar que estos aportes vayan al fondo que le corresponde a cada uno de los afiliados. Y por último, en la parte de comunicación, pues qué significa esto de cara a los afiliados, que en primera instancia debería de ser transparente, porque van cada uno para un fondo, pero sí es conveniente, sí es importante, pues que el afiliado comprenda qué implicación tiene esto de cara a la administración de los recursos. Don Héctor, una breve explicación o tal vez aporte de qué más hacer con el ROP. Yo creo que aquí nos falta un jugador importante, y es el dueño del ROP, el trabajador. Nosotros como trabajadores también tenemos que preocuparnos por ver cómo aseguramos nuestra pensión en el largo plazo, y eso implica hacer desembolsos, hacer ahorro, que nos cuesta mucho. Yo entiendo la situación del país, lo que cuesta vivir en Costa Rica desde el punto de vista del costo de la vida, pero tenemos que crearnos el hábito y la disciplina de ahorrar en un voluntario, aumentarle al ROP, en un ahorro individual, pero hay que crear fuentes de ingreso adicionales para nuestra edad de retiro, y eso no corresponde a los trabajadores también. Pues aquí estamos hablando de la parte institucional, con mejoras, con propuestas, como lo dije al inicio, los sistemas de pensiones son dinámicos, pero también nosotros como trabajadores tenemos que tener una voluntad de mejorar nuestra seguridad en la vejez. Bueno, qué interesante que menciona eso, porque somos un país donde los muchachos de secundaria salen de la secundaria y no saben cómo funciona el sistema tributario, digamos, no saben que podrían inscribirse de una vez en Hacienda, no saben, saben un poco sobre, estoy generalizando obviamente, sobre pensiones. Así es. Uno debería salir de secundaria ya con esas herramientas, con esa caja de herramientas para saber qué hacer, cómo hacer, ¿verdad? Porque como decían ustedes, doña María lo decía, cuanto antes mejor, ¿verdad? Ahora, don Ricardo, una pregunta para hacer un pequeño receso. ¿Está protegido el ROP institucionalmente y legalmente para el trabajador? Le pregunto esto porque tenemos más de 2 décadas de tener el ROP. Y es una cuenta que a nivel de ciertas esferas se hace muy atractiva, ¿verdad? Es una gran cuenta que ya está pesando bastante del PIB. No me acuerdo, don Adrián, cuando... 25%. 25% del PIB cada año, ¿verdad? Y ahí va para arriba. Tenemos protegido eso, porque tomando lo que decía don Héctor, el principal es el trabajador. Tenemos un fuero legal que protege el ROP
adecuadamente. Sí, desde el punto de vista legal el ROP está robustecido con normativa que lo protege y precisamente está hecho para eso, como decía don Héctor, es del trabajador y se protege como tal desde el punto de vista de la ley. Nada más quiero agregar un poco a lo de la pregunta anterior, pero se relaciona con el ROP también. Lo decía don Adrián ahora, el sistema de pensiones es un sistema solidario, o sea, está basado también en un principio constitucional que está en el artículo 74, que es el principio cristiano de justicia social. De ahí sale la solidaridad y sale todo el capítulo de garantías sociales que, como dije hace un rato, se creó en los años 40. Entonces, sobre esa solidaridad que también se basa el sistema de pensiones, podemos obviamente también meter al ROP y toda la normativa que se ha realizado para tenerlo robusto como está el día de hoy y para tenerlo protegido. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño receso, ya casi volvemos con más preguntas sobre nuestro sistema de pensiones. Hay todavía mucho que hablar, por ejemplo, de los fondos voluntarios y lo que nos cuesta llegar a eso, pero bueno, vamos a tocar ese tema. Nos vamos a separar por unos pocos instantes, pero ya casi volvemos. Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Hola, gracias por continuar con nosotros. Nos separamos solo unos momentos para unos mensajes, pero seguimos aquí en este foro de pensiones. De nuevo, es una gran preocupación para el financiero y para nuestros periodistas hablar del sistema de pensiones. Y ustedes saben que hemos estado, o seguimos conversando sobre este tema en nuestros artículos en elfinancierocr.com y con este tipo de actividades, a quienes traemos personas que usualmente son las fuentes, pero también conocen y están al frente de entidades que juegan un papel importante en nuestro sistema de pensiones. Cuando nos separamos, estábamos hablando del régimen obligatorio de pensiones, el mejor conocido como el ROP, y sobre, su calidad, su protección y lo que ayuda este fondo a nuestro sistema de pensiones, básicamente por el tema de que es un pilar complementario muy importante para ayudarnos en nuestro retiro. Pues bien, vamos a seguir con ese tema. El ROP ha tenido impactos a raíz de los ciclos económicos que hemos enfrentado en los últimos 20 y tantos años que lleva de estar funcionando, 22, 24 años que lleva de estar funcionando. Y hemos visto cómo crea nerviosismos, crea preguntas de la gente cuando les llegan sus estados y ven que baja, y cuando ven que sube, pues les dibuja, espero, una sonrisa. Pero bueno, a lo que voy es, el ROP no es lo mismo hoy que hace unos 20 años. Ahora tiene un tamaño importante, hablamos de un tamaño importante comparado con la economía de cada año. Y vemos que igual se mueve. La primera pregunta que les tengo, principalmente para los representantes de las operadoras, es: tenemos que acostumbrarnos a que el ROP siga estando expuesto y muestre esa volatilidad de acuerdo con los ciclos económicos, a pesar de su tamaño. Doña María. Sí. A pesar de su tamaño e incluso a pesar de que se divida en 4 fondos que tengan diferentes estrategias de inversión,
siempre van a tener volatilidad esos recursos. ¿Y por qué? Porque se invierten en mercados financieros cuyos precios, los precios de los títulos de las inversiones que se realizan, suben o bajan dependiendo de condiciones económicas, si suben o bajan las tasas de interés, si suben o bajan el tipo de cambio, dependiendo también de otras condiciones macroeconómicas, se pueden presentar variaciones en los precios. ¿Cuál es la ventaja de tener estrategias de inversión diferenciadas? Los diferentes tipos de instrumentos, unos tienen mayores niveles de volatilidad, otros tienen menores niveles de volatilidad o de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Cuando uno tiene un portafolio de inversiones que debe ser más conservador, tiene una mayor participación en instrumentos que tienen baja volatilidad. No tienen cero volatilidad, tienen baja volatilidad. ¿Y por qué siempre persiste algo de volatilidad incluso en esos portafolios? Porque hay un binomio que no podemos separar, que es rendimiento-riesgo. Entonces, necesariamente para poder obtener cierto nivel de rentabilidad hay que asumir un cierto nivel de riesgo. Que nunca va a desaparecer. Que nunca va a desaparecer, pero sí se puede ajustar dependiendo de los objetivos o dependiendo del horizonte de inversión que tengan los portafolios para el retiro. Don Héctor, le reitero la pregunta, ¿y qué podemos hacer para lidiar con eso? Okay. De acuerdo con todo lo que dijo Ana María, ¿verdad? Evidentemente el ROP, mientras más crezca, más expuesto va a estar. Siempre hay mitigadores, hay formas de bajarle los niveles de volatilidad a un portafolio, pero estamos expuestos a mercados internacionales, a mercados locales, porque pensamos que el mercado local no tiene volatilidad y tiene tanta volatilidad como el mercado internacional. Lo importante aquí es analizar que son inversiones de largo plazo y que siempre vamos a ver esos altos y bajos de acuerdo a los ciclos económicos y a los eventuales problemas geopolíticos, que es lo que hemos vivido esos últimos años, porque no ha habido problemas, digamos, desde el punto de vista financieros, más que tasas de interés e inflación en diferentes países, pero los problemas geopolíticos han impactado más la volatilidad de los portafolios. Y a medida que vayan creciendo vamos a estar más expuestos. Lo que la gente tiene que saber es que esa exposición es medible, es administrable y es mitigable, ¿verdad? Y en el largo plazo siempre vamos a recibir, en pocas palabras, el capital más los intereses, ¿verdad? Entonces, esas volatilidades de corto plazo a la gente no debería preocuparles. Son parte del producto, son intrínsecas al producto. Cuando usted habla de volatilidades de corto plazo, ¿a qué se está refiriendo? Esto para que Claro. a la gente le quede claro eso. El año 2022 es el más claro, pasamos 9 o 10 meses del año con rendimientos negativos. A la gente le molestó mucho, pero no importa en qué invirtiera usted en ese momento, todo estaba negativo, por valoración, es decir, lo que valía cada instrumento, porque no había negociación en los mercados estaban tenebrosos y por lo tanto los precios de las inversiones caen, los precios, no la calidad de las inversiones, ¿verdad? A medida que el mercado o que el mundo empieza a salir de los ciclos estos, de la contaminación del virus y el tema de los contenedores y todo lo que se nos vino y la guerra de Ucrania y Rusia, los mercados empiezan a recuperarse y el valor de esas inversiones empieza a recuperarse, ¿verdad? Entonces, estas inversiones están expuestas a estos ciclos económicos, a estas situaciones, pero lo peor que puede hacer uno es salir corriendo, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer es esperar y ver los resultados posteriores. Ok, ahí voy a hacerles una pregunta. Ese es el mejor ejemplo que tenemos y más claro, pues fueron 9 meses de rendimientos negativos. Sin embargo, hoy en día ya toda esa gente recuperó todos esos rendimientos negativos. ¿Verdad? Perdón, María. Sí. Aquí para complementar lo que estaba comentando Héctor y decías que ha cambiado en los últimos 15 o 20 años desde que empezó el ROP. Otro elemento que ha cambiado es la sofisticación en la gestión de los portafolios. ¿Y a qué me refiero con esto? A medida que la cantidad de recursos, hablando en términos monetarios, que se van gestionando, acompañado a eso ha estado también
una mayor especialización a nivel de los equipos de inversiones, a nivel de los órganos de gobierno corporativo, que hacen que los procesos de modelación, decía Héctor ahora, son riesgos medibles, son retornos, grados de retorno esperables de acuerdo a los diferentes perfiles que puedan tener los portafolios. Entonces, esto hace que diferentes formas, diferentes combinaciones de activos que se han ido incorporando en los portafolios. Hace unos años no teníamos instrumentos de deuda locales con vencimiento a 10, 12, 15 años como los tenemos ahorita, por ejemplo. Pero para poder incorporar eso en un portafolio se requiere poder medir adecuadamente el nivel de riesgo y el nivel de retorno que eso está aportando al portafolio, para poder también incorporar otros elementos como el nivel de inversión internacional que se puede requerir para alcanzar un objetivo deseado. Entonces, es importante también tomar en cuenta que acompañado a un crecimiento en el volumen administrado, tenemos también las capacidades que se requieren para poder gestionar de manera profesional esos recursos y que logren los objetivos deseados en el largo plazo. Un ejemplo de esto es lo que pasó en el 2022, que fueron escenarios muy adversos en los que habían caído los precios, pero eran escenarios que ya habían sido simulados en los procesos de diseño de las estrategias de inversión, de tal manera que sabíamos que eran escenarios que se podían dar, pero que teníamos la certeza de que viniendo de variaciones en condiciones de mercado, se iban a recuperar. Pero para poder tener la certeza de eso se requiere también un nivel de sofisticación en la administración de las inversiones. Sí, claramente no es lo mismo lo que teníamos hace algunos años. Ahora instrumentos locales, estructuras de portafolio. Ahora, don Adrián, comparte usted este criterio, es decir, es imposible generar un blindaje total y tenemos que acostumbrarnos a vaivenes, a ciclos económicos. Y luego, ¿qué se puede hacer desde la regulación para eso? Sí, sin duda, no hay inversión que no tenga riesgo, ¿verdad? Ni siquiera la más segura, ni siquiera un bono del gobierno alemán siempre va a tener un riesgo. Pero lo que busca fondos generacionales no es eliminar el riesgo, sino separarlo y gestionarlo. Precisamente para los que están en el fondo A, que son los menos jóvenes, cuando venga otra situación, y sabemos que va a venir, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a venir, el golpe sea mucho más acotado, sea mucho más fácil de llevar y la pensión se vea menos afectada. Hay todo un capítulo sobre modalidades de pensión, tanto de los que da la ley, ¿verdad? Algunos como renta permanente, retiro programado y productos de esa acumulación, que de hecho podemos hablar toda otra mañana sobre eso, vamos a verlo en otra oportunidad, porque lo menciono porque el resultado, el efecto va a ser muy diferente dependiendo de cuál producto se selecciona. Pero eso podemos hablar en otra oportunidad. Lo que busca fondos generacionales precisamente es separar los fondos con un tema de riesgo, con un tema de menor afectación para los menos jóvenes y para los más jóvenes más. Esto nos evitaría problemas como el que precisamente vivimos en el 2022. Me refiero específicamente para aquellas personas que tuvieron o que se pensionaron en ese momento, ¿verdad? Porque usualmente se le decía a la gente, bueno, piensen en el largo plazo, usted se va a quedar ahí, y efectivamente, tal vez los que estábamos lejos, los que estábamos lejos de pensionarnos, pues simple y sencillamente teníamos que desarrollar la paciencia, ¿verdad? Sí. Y la sangre fría para ver la recuperación. Pero no fue así para todos, porque hubo algunas personas que tuvieron que pensionar en el bajón, por decirlo de una manera coloquial. Sí. Esto vendría a contrarrestar un poco esos efectos. Sí, así es. Y le pongo un ejemplo que creo que es bueno en esta conversación. La modalidad de renta permanente, que básicamente lo que hace es pagarle a las personas la pensión de acuerdo a los rendimientos que dan las inversiones. Entonces, una persona que esté en un grupo, por ejemplo, el fondo A, donde las inversiones sean menos riesgosas, sus rendimientos van a verse menos afectados a volatilidades. Y por eso la pensión, es decir, el dinero que le va a llegar mes a mes a las personas en esa modalidad, va a verse menos afectado que alguien que esté en una posición de mayor riesgo, por ejemplo, con más renta variable, más acciones. Entonces, en esa modalidad se ve clarísimo el tema. Pero yo quisiera acortar un poco
lo que mencionaba Ana María sobre la complejidad y la sofisticación, que sin duda las operadoras van en esa dirección. Algo de lo que se comenta menos de fondos generacionales, porque lo que se ha dicho es sí, se separan en 4 fondos, hay diferentes niveles de riesgo, eso se ha hablado bastante, pero algo muy interesante y que en la superintendencia creemos que es el gran salto versus lo que se está teniendo actualmente, es que las operadoras van a tener que tener una asignación de activos, una asignación de inversiones a largo plazo para todos los años en que las personas estén con vida y estén siendo clientes de la operadora. Pongo esto como un ejemplo. Una persona que está en el fondo A y que tenga con la operadora 15, 20 años, ojalá mucho más, tiene que tener de parte de la operadora una asignación para cada uno de esos años. De manera que ya la sofisticación va a ser mucho mayor, porque tiene que pensarse en cómo se le va a invertir a esa persona a todos esos años, versus una situación actual que no necesariamente hace eso. Entonces, es una visión mucho más a largo plazo que es para lo que estamos acá. Sí, sin duda. Bueno, perdón. Sí. Yo quisiera complementar lo que comentabas con respecto a la eliminación de la volatilidad, y don Adrián también lo mencionaba. Ahí, tal vez, poniéndolo un poquito en perspectiva, en el plan de pensión existe el periodo, el proceso de acumulación y el proceso de desacumulación. El proceso de desacumulación puede tomar también varios años, porque comentábamos hace un rato, una persona se jubila a los 65 años y si vive hasta los 70, 75, 80, 85, estamos hablando de, pueden ser varias décadas durante las cuales va a requerir una pensión. Y yo mencionaba también el binomio riesgo-rendimiento. Entonces, un portafolio excesivamente conservador que tiene un rendimiento más bajo a cambio de una menor volatilidad, tiene un rendimiento más bajo, puede abrir otro riesgo, que es el riesgo de longevidad, porque entonces como el nivel de rendimiento al cual están invertidos esos recursos es bajito para poder tener un menor nivel de volatilidad, esos recursos no crecen tanto como para poder tener un nivel poder sostener un nivel, digamos, relativamente más alto de pensión. Existen otros productos, y de ahí lo hemos estado conversando también con la superintendencia, y yo creo que sería muy valioso eventualmente que ese sea un tema que haya discusión y lo analicemos, para poder tener otros productos como existen en otros mercados que buscan, ahí sí, pero ya para esta otra etapa, fijar o estar cerca de fijar el monto que puede recibir una persona en su etapa de desacumulación, asociado, por eso digo desacumulación, porque está asociado al monto que haya llegado a tener acumulado la persona, ir desacumulando, reduciendo o mitigando más bien tanto el riesgo de la volatilidad, como lo vimos, como mencionabas, en el 2022, pero también mitigando el riesgo de longevidad que se puede abrir a cambio de un menor rendimiento, un menor riesgo. Esto, lo que usted dice, me refuerza aún más tal vez el concepto de que hablábamos hace poquito. No hay nada que tenga cero riesgo. Estamos expuestos a un montón de riesgos, incluso de si una persona vive mucho, de cuánto va a desacumular, ¿verdad? Sin duda alguna es como esto de administrar pensiones y ser partícipes del sistema de pensiones es un juego de ajedrez constante, ¿verdad? Y con clima, porque tenemos que estar viendo los ciclos económicos y estar atentos a los ciclos económicos. Bien, vamos a pasar a otro tema. Tengo más preguntas del Rob, pero también quiero dedicarle unos minutos a otro tema. Entonces creo que vamos a tener que sacrificar algunas preguntas porque quiero pasar al tema de los fondos voluntarios. Y me voy a permitir una conclusión. Y los fondos voluntarios tal vez en Costa Rica todavía no han sido exitosos o tremendamente exitosos. Cuesta mucho, podemos citar muchas razones, a la gente le cuesta mucho aportar, qué sé yo. Bueno, básicamente me suscribo a esa razón de que, bueno, es un recurso que tienen que sacar las personas mes a mes para destinarlo a los fondos voluntarios.
Pero tal vez para dibujar como cuál es el estado de la situación, le pregunto, Adrián, bueno, ¿cómo andan estos fondos voluntarios? Y aquí la segunda parte o la segunda pregunta sería, ¿qué necesitan para darles un impulso y que, caramba, ver que crezcan un poquito más ese asunto? Pero ¿cuál es el estado de la situación que tenemos en este momento? Sí, tal vez para ver algunos números de cómo andan en comparación al ROP. Sí. El ROP tiene en este momento cerca de 1 millón de aportantes. Eso significa personas que están aportando regularmente. Cuando vemos el fondo voluntario son 80,000 personas. Entonces es una fotografía radicalmente diferente. Claramente porque en el caso del ROP hay una obligación. Los que están trabajando son asalariados, por definición están ahí. Pero eso nos lleva a que hay que trabajar fuertemente en eso, y ya lo hemos discutido en segmentos anteriores, que la mejor medicina para esta situación es mucho más educación financiera, porque hay una importante ignorancia sobre el tema. De hecho, personas que no son formales, que representan un porcentaje altísimo de la economía, no es que no coticen, Sergio, sino que ni siquiera saben que existe el fondo voluntario. Sino que cuando uno habla con ellos, o las personas, por ejemplo, en plataformas o demás, simplemente cuando uno le menciona de pensiones, que obviamente uno habla de pensiones todo el día, le dice, no, es que yo simplemente no voy a tener pensión, ya se acabó la discusión, no hay más. Resignación absoluta. Sí, pero yo le digo, pues eso no es así, usted puede crear un fondo voluntario totalmente gratuito, puede contribuir 5,000 colones, por ejemplo, y no va a tener mayor problema. Entonces, ahí hay un tema de educación fuerte, y me parece que es uno de los pilares a trabajar, pero no es el único. Ok, bueno, la cifra es reveladora, ¿verdad? O sea, 1 millón contra 80,000. Está claro que el asunto no funcionó. ¿Qué podemos hacer, doña Ana María, para tratar de que este país dé un paso más? A ver, yo ahí voy a desafiar tu hipótesis. Adelante. Porque, bueno, en el caso nuestro, y aquí hablo lógicamente desde la operadora de BAC, hemos hecho un esfuerzo, hemos creído mucho en el tercer pilar, en el régimen voluntario, que ciertamente tiene el reto, como decía don Adrián, es voluntario. El ROP, digamos, lleva la ventaja de que es obligatorio. Entonces, para la parte voluntaria, requiere un nivel de educación importante, y con mucha frecuencia esta es una conversación casi que hay que tenerla en el 1 a 1, porque depende mucho de la capacidad de ahorro individual de cada persona. Pero ahí te cuento, nosotros en el 2021 implementamos para los planes voluntarios la estructura de multifondos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos en los planes voluntarios colones y dólares, fondo de corto plazo, fondo de mediano plazo y fondo de largo plazo. Y a partir de ahí empezamos a hacer una tarea importante de educación, de acercamiento, de concientización, y de ese periodo ahora la cantidad de afiliados, la cantidad de personas que tienen plan voluntario con nosotros ha crecido en más de 60%. Y ahí haciendo mucho hincapié también en esto de que un monto pequeño de ahorro mensual al cabo de 20, 30 años puede hacer toda una diferencia. Y ahí hablamos un poquito de la magia del interés compuesto, ¿verdad? Y le permite entonces que estos recursos crezcan de manera exponencial. Entonces, yo creo que tiene una gran oportunidad de crecimiento, y hay una gran necesidad de profundización que va de la mano con educación. Y a la hora de insistir y volver a hablar de este tema, yo siempre digo, de pensiones no se habla todos los días, ni hace falta hablar todos los días. Es una conversación que hay que tener ocasionalmente, sentirse uno tranquilo, tomar una decisión y confiar, quedarse tranquilos, ahorrando puede ser su pequeño monto mensual, y digamos en el caso nuestro, que lo que hemos visto es que de cara a los afiliados es muy valioso también poder tener este diferente perfil, donde pueden ir transitando de largo a mediano a corto plazo, el cliente que así lo prefiera, o puede permanecer en un determinado horizonte, pero también eso ha sido bien recibido porque le permite a la gente, por ejemplo el caso de los trabajadores independientes,
que es muy conveniente porque no necesariamente se van a jubilar a los 65 años y pueden tener ahí un ahorro por mayor plazo. Entonces, yo creo que es un tema sobre todo de educación, porque tiene el tercer pilar algunas flexibilidades que le permiten adaptarse de acuerdo al objetivo de cada persona. Qué difícil, porque es un reto de educar a la gente en que la retribución no va a ser inmediata, ¿verdad? Que casi todo, el ser humano funciona muy bien con retribuciones inmediatas. Y hablando de retribuciones, quería preguntarle a don Ricardo. Somos un país que ha funcionado tradicionalmente con incentivos, ¿verdad? Para lograr algo, hacemos el incentivo, ¿verdad? Entonces, hay ventanas, hay vías para crear incentivos, obviamente de corte legal, para los fondos voluntarios. ¿Hay una oportunidad con eso? A ver, bueno, oportunidad de mejora en la normativa siempre va a haber. Hay que recordar también que los fondos voluntarios pues tienen ya casi 25 años de creada la Ley de Protección al Trabajador. Las operadoras, que tal vez aquí nos acompaña, pueden explicar mucho mejor que yo, pero las operadoras tienen una serie de incentivos que la ley le permite a los fondos voluntarios, que dada la comunicación y la educación que decía ahora doña Ana María, pues sería interesantísimo que la gente conozca. ¿Por qué? Porque le va a dar una serie de beneficios y también es una manera de que la gente se emocione y decir yo quiero hacer mi fondo voluntario. Y eso es algo que sí existe. Es diferente, digamos, al pilar obligatorio, pero que sí nos va a dar una posibilidad real de hacer cada vez más grande un fondo de pensión voluntario que me va a permitir a mí tener una mejor vejez, pero que la gente no conoce. Entonces, si la gente no conoce, tal vez por eso es que no ha llegado. Se puede educar, y creo que lo comentábamos ahora, incluso hasta fuera de cámaras también, la educación debería ser desde la niñez, para que las personas empiecen a ahorrar o empiecen a conocer cómo deben ahorrar desde pequeños, porque hablamos en muchas ocasiones, en otros foros o lo que sea, que la gente hace gastos hormiga, ¿verdad? Esos gastos hormiga, ¿por qué no meter un gasto hormiga, un ahorro para una pensión voluntaria? No lo vamos a ver, no lo vamos a sentir. Por más que usted tenga tal vez una necesidad, puede quedar algo que usted pueda aportar y eso le va a servir para un futuro mejor. Entonces, esas situaciones o esas ventajas que tiene un fondo voluntario existen, están ahí, son bastantes, pero la gente tiene que conocerlas y tiene que adaptarlas también a su forma de vida. Y eso es algo que como costarricenses y como sociedad deberíamos cambiar. Pero ¿se podrían crear más, don Adrián, don Ricardo? Sí, claro. ¿Se podrían crear más? Vamos a ver si es incentivos, pues básicamente a nivel de ley. Habría que revisar la ley. Y ahí hay un caso internacional interesante. En otros países hay una cosa que se llama afiliación automática, desafiliación voluntaria. Y entonces es como lo que existe en una operadora de pensiones particular, donde los afiliados son automáticos y se incluye a las personas automáticamente en el voluntario. Eso sería una acción extraordinaria, pero requiere una ley. A nivel de reglamento, nosotros no podemos crear un incentivo fiscal, por ejemplo, ni mucho menos. Eso sería ya una discusión legal. Exacto, exacto. Y no solo eso, sino que para que eso se dé, tiene que haber una política de Estado que vaya enfocada precisamente al cambio y a la creación de esos incentivos, porque como está diciendo don Adrián, no se puede hacer vía reglamentaria. Pero hay opciones que en donde podemos evitar el tema de exoneraciones y cosas de este tipo de impuestos, como por ejemplo esa afiliación automática, ¿verdad? Sí. Algún régimen en que le digan a la persona, bueno, no es que usted le van a quitar de su salario tanto, no, es que está afiliado, está su nombre, tiene un IBAN, por decirle algo, una cuenta ahí, y puede usarla, ¿verdad? Como decíamos, evita el gasto de hormiga y mándelo para allá, o algo, sí, alguna cosa así. Tal vez una acotación para que no se malentienda, porque realmente la superintendencia considera que los incentivos actualmente son atractivos. ¿Cuáles son? Básicamente, se puede exonerar hasta un 10% del ingreso con fondos voluntarios. Los títulos, valores como tal, no pagan impuestos. Solo eso ya es... Los rendimientos de los títulos no pagan impuestos. Exactamente, solo eso ya debe abrir los ojos a cualquier persona que está pensando en su futuro o un inversionista. Y aún así, eso que se pensó de una manera visionaria hace 25 años, no genera los resultados que tal vez uno espera. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué no? Y qué debe hacer la educación, y si por ejemplo las operadoras, SUPEN o todo el sistema financiero debe darle un espíritu más como de fintech a esta cuestión y verlo desde un punto de vista, como ya mencionaban los compañeros, de tarjetas,
convenios y hacerlo mucho más interesante. Educación, fintech y una versión tal vez comercial más fuerte creo que ayudaría ahí. Bueno, qué interesante meter en la ecuación la tecnología. Sin duda alguna puede ser atractivo no solo puede simplificar y luego hacerlo atractivo para ciertas personas. Doña Ana María, ¿usted quería agregarnos algo? Sí, tal vez en esta materia de las exoneraciones o de los incentivos que existen para tener los planes voluntarios. Y yo creo que partiendo, decías ahora hace un rato que este es un tema relevante como país, y ciertamente porque como país queremos tener una población financieramente saludable pues a toda edad. Entonces, partiendo de que eso como país es un objetivo deseable y que tenemos estos incentivos que son las exoneraciones con las que ya cuentan los aportes a los planes voluntarios, que son exoneraciones en carácter individual, pero por ejemplo, una empresa que da como beneficio a sus colaboradores un aporte al plan de pensión, también tiene un beneficio de exoneración con sombrero de empresa. Entonces, aquí yo quisiera aprovechar para hacerle una pregunta a don Ricardo. Si existiendo estas exoneraciones actualmente, si decíamos ahora hace un rato, si el ROP está protegido, si los fondos voluntarios y también estas exoneraciones están protegidas, porque constituyen, me parece, uno de los principales elementos que lo hace atractivo para que más personas quieran tener su plan voluntario. Claro, cuando hablamos de exoneraciones tenemos que tener claro algo, y creo que lo decía don Adrián ahora. Cuando hablamos del tema fiscal, hay un principio constitucional que es el principio de reserva de ley. Entonces, todo lo que atañe, todo lo que tenga que ver con fiscal, con impuestos, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, sí hay una protección para esas exenciones. Ahora bien, desde el punto de vista de la pregunta total, creo que sí están protegidos los fondos voluntarios, pero son voluntarios a fin de cuentas. Entonces, también hay que mantener a la persona en el fondo, porque el mismo o la misma capacidad del fondo voluntario hace que la persona pueda sacar después de un tiempo el dinero. Entonces, ¿cómo mantener a la persona ahí? Claro. Las exoneraciones están protegidas por ley, pero también por ley la persona puede sacar sus fondos. Entonces, ¿cómo mantenerlos ahí para que siga más bien haciendo cada vez más grande pues la aportación que tiene? Y que no pierda su espíritu de voluntario. Así es. Claro. Ok. Ahora, don Héctor, le pregunto algo, tal vez solamente desde el punto de vista financiero. ¿Qué han visto ustedes? Cuando a una persona se pensiona y tiene un fondo voluntario, ¿le mueve la aguja del retiro? Sí, claro. A ver, depende de la decisión que tome, ¿verdad? Porque hay gente que lo retira a los 57 años y se lleva el total y no lo usa para mejorar su pensión. Pero si una persona idealmente pudiese, ya sea tomar la decisión de convertirlo en un fondo de pensión desde el punto de vista voluntario, que se puede hacer, o bien trasladarlo al ROP para aumentar su monto, para mejorar su pensión complementaria, obligatoria, ¿verdad? Creo que es una herramienta espectacular para usar, pero tenemos que crear el hábito en la gente de utilizarlo. A como usamos el crédito para comprarnos un celular o un carro, que nos acostumbramos a pagar una cuota, el sistema voluntario debería ser una cuota más que nosotros podamos aportar, ¿verdad? Y aquí otra vez vamos a ir al inicio, ocupamos educar a la gente para que entienda que la pensión hay que crearla. Trabajador, no tienen que esperar que el Estado les haga la pensión, ¿verdad? No, evidentemente, pues, el regulador está trabajando para mejorar las pensiones obligatorias y de Estado y constitucionales, pero uno como trabajador también tiene que crearse su futuro. Y el voluntario es una de las herramientas que existen, y está ahí en la cajita de herramientas de cualquier persona, nada más se acerca a la operadora y toma una decisión. Pero hay que creer en el ahorro y hay que entender que el ahorro es de largo plazo, que no voy a ver beneficios en el corto plazo. O sea, no lo puedo usar para comprarme un bien, no lo puedo usar para cambiar el tele, para el mundial, ni nada de eso. Es para mi pensión, ¿verdad? Entonces, por más sexy, que pongamos el producto, si no existe el hábito de ahorrar, ¿verdad? Y aquí el hábito de ahorrar es destinar un monto del gasto hormiga, del café que se toma en las mañanas en la calle, no se lo tome en la calle y dedíquelo a su pensión. O sea, no es para millonarios el producto, al contrario, es para todo el mundo, indistintamente el aporte que haga. Ahí. Sí, María.
Otra ventaja, como si ya no fueran suficientes las ventajas que tiene el régimen voluntario, es que tiene una ventaja comparativa con respecto al ROP y con respecto al régimen básico. Y es que no hay que ser trabajador para tener un fondo voluntario. Una persona normalmente empieza a trabajar a los 25 años, cuando ya cumplió su parte universitaria y demás. Si una persona desde que nace, por un tema de educación financiera, educación familiar, sus padres deciden abrirle un fondo voluntario cuando nace y le deposita 5.000 colones, es un monto razonable, me parece. Cuando llega a esa edad donde se va a incorporar al mercado laboral, ya tiene 25 años de contribución, cosa que no tiene ningún otro régimen. Y hay un gran desconocimiento de esta situación. Es que usted puede empezar cuando quiera, básicamente. Cuando quiera. Entonces imagínese cómo se va a ver el futuro pensional de una persona que cuando tiene 25 años y tiene su primer trabajo ya tiene 25 años de haber contribuido. Solo por rendimientos, cuando llega a la edad de retiro va a ser... Si se dice que una persona cuando termina su trabajo, su vida laboral, normalmente un 70% es producto de rendimientos, un 30% de aportes. Ahora imagínense que una persona cuando inicia ya tenga 25 años. Bueno, es interesante, ¿verdad? Hacer ejercicio tal vez es un poco, no sería voluntario, sería un poquito más coercitivo, pero de ahí, que los muchachos, las muchachas, de su mesada, se destine tanto para un fondo voluntario. Creo que la gente no lo sabe, ¿verdad? Al final es crear el hábito de ahorro, ¿verdad? Que es el problema, creo, de fondo. Sí, sin duda. El hábito del ahorro cuesta, sabemos que enfrentamos una economía que tiene una característica de costo de vida elevado. Así es. Pero, caramba, tenemos el reto de formarnos, como lo dijo usted, don Héctor, formarnos nuestro propio fondo de retiro, si no nadie nos los va a poner y probablemente nos atente contra nuestra calidad de vida. Ahora, que quisiera rescatar algo y preguntarle a ustedes que están ahí en las operadoras, que dijo Adrián, que es, incorporar el aspecto tecnológico, ¿verdad? Que me parece bastante amigable y caramba, con la facilidad que hacemos un simple ahora, podríamos hacer un aporte a la pensión. ¿Es posible esto? ¿No es una utopía, doña María? No, definitivamente no es una utopía. Existen mecanismos y hoy día, pues aquí en la cotidianeidad nuestra, existen, decías ahora, un SIMPE. Ahí es importante y hemos estado también conversando con los señores de la SUPEN. Hay algunos elementos como de proceso que podrían ayudar a hacerlo más fácil a la hora de adquirir, de aperturar el plan voluntario, de forma tal que se facilita tener listo el plan aperturado para que a través de un SIMPE ya se pueda estar haciendo los aportes, pero es totalmente viable y es algo que nosotros estamos analizando, buscando de qué manera se hace más fácil para el afiliado poder estar haciendo los aportes con regularidad. Sí, ok. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando esta conversación que, a nivel personal creo que me llevo bastantes conclusiones y bastantes temas de los cuales que tenemos que ocuparnos en el futuro cercano. Pero antes de terminar, voy a empezar con doña María. Tal vez quisiera una reflexión final a cada uno de ustedes de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y de lo que está por venir. Para que la gente lo tenga presente, que sepa que, caramba, tenemos, creo que usted lo dijo, que hablar de esto tal vez no todos los días, pero de vez en cuando en ese café familiar, el fin de semana, en esa conversación con los amigos o en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Tocar ahí de vez en cuando el tema, dependiendo de donde estemos. Tal vez un mensaje final, sí les agradecería, doña María. Así es, Sergio. Primero, agradecerles la invitación, porque yo creo que algo en lo que hemos coincidido y hemos repetido en este rato es la importancia de la educación en esta materia. Entonces yo creo que estos espacios son valiosísimos para poder llegar a más personas y que este tema se ponga sobre la mesa. Como decíamos, no todos los días, de este tema no es necesario hablar todos los días, pero sí es importante cada cierto tiempo revisar cómo estoy yo, cómo me estoy preparando yo, y por eso decía hace un rato, es una decisión, una conciencia individual, cómo estoy yo preparándome para mi salud financiera futura. Decíamos también, mientras más pronto empecemos mejor, aunque nunca es tarde, para poder tomar una decisión de irme preparando y revisar
conversábamos también sobre la estructura que tiene nuestro sistema de pensiones. Entonces, a veces, ¿verdad?, se asocia, no, pensión, de eso no va a haber. No, claro que va a haber pensión. Entonces, por eso es importante hacer tener estas conversaciones, hacer este ejercicio de saber que, bueno, hay un primer pilar donde está muy fuertemente la parte de solidaridad, que también es algo muy deseable como país, y también tomar conciencia de ese segundo y tercer pilar del cual nosotros podemos tomar control, cada individuo, y tomar control y acción para poder asegurarnos una salud financiera que nos permita en nuestra etapa de jubilación tener la calidad de vida que anhelemos para ese momento. Gracias. Voy a seguir con don Héctor para terminar la parte de las operadoras. Don Héctor, su mensaje final. Okay. Yo creo que aquí de esta discusión vemos que el sistema de pensiones es dinámico, va a cambiar, hay que hacer ajustes, pero creo que Costa Rica tiene la caja de herramientas para que cada afiliado se siente a los 22 años, ojalá, o 25, como dijo el señor intendente, que se empieza a trabajar, y empiece a planificar su futuro. Si va a trabajar formalmente, ver cuáles van a ser sus beneficios, sus derechos y sus oportunidades desde el punto de vista de pensiones para vivir su vejez, porque todos vamos a tener una vejez de los 65 a los 85, nadie es joven en esa época, ¿verdad? Y si usted decide ser empresario, no asalariado, ¿verdad?, pues también esa cajita de herramientas tiene productos para usted asegurarse su vejez. Aquí lo importante es crearse el hábito del ahorro, ¿verdad? Y eso le toca a uno como trabajador. Nadie se lo va a empujar nadie se lo va a regalar. Nadie se lo va a regalar ni se lo va a vender, ¿verdad? Es el hábito mío de crear mi pensión y administrar, depende de los regímenes en los que estoy afiliado. Don Ricardo, su reflexión final. Muchas gracias, Sergio, gracias Ana María, Héctor y Adrián. Yo quisiera resumir este foro y la participación que hemos tenido aquí en 3 palabras claves que creo que coincido plenamente con lo que dicen los compañeros, que son comunicación, educación y planificación. Creo que esas son las 3 palabras que como personas y como instituciones también debemos tener muy claras. Como personas debemos conocer cuáles son nuestros derechos, qué leyes nos amparan, pero también qué obligaciones tenemos. Porque no ganamos nada teniendo una ley súper robusta, teniendo instituciones, teniendo operadoras que se ponen la faja, que se talla para que la gente tenga las oportunidades de tener una pensión, como hablábamos al final, con un fondo voluntario, si como personas no lo hacemos. Entonces es importante tener esa comunicación, esa educación, esa planificación para poder tener una vejez digna. Muchísimas gracias, don Ricardo. Don Adrián, su mensaje final, por favor. Sí, de nuevo, muchísimas gracias, Sergio, por la invitación, a los compañeros. Yo diría 2 mensajes cortos. El primero, recordar que la pensión no solo es el IBM, la pensión es también el ROP, es voluntario, es una serie de pilares. Y el segundo es recordar que los fondos generacionales es el cambio más importante que está viviendo el sistema y que ha vivido en los últimos 20 años. E invitar a todos los afiliados y pensionados a que vayan a su operadora, se informen, vayan a la superintendencia, nos busquen para ver cuál fondo es el que les va a tocar, qué beneficios tiene, porque sin duda todo va en la dirección de apoyarlos y tener una mejor pensión. Bueno, muchísimas gracias. Honestamente, llevamos varias conclusiones, varios aprendizajes, y como les digo, de aquí la gente a veces se pregunta, ¿de dónde sacan ustedes las ideas de los artículos que escriben? Bueno, de conversaciones, muchas veces de conversaciones informales y hasta de conversaciones formales como aquí, ¿verdad? Sacamos una idea, bueno, los aspectos legales de los fondos voluntarios, qué sé yo, ahí vamos anotando de aquí y salen temas y sale información para nuestra audiencia que creemos que es importante que tenga esto a la mano, porque como ya lo vimos, de esto se va a hablar y van a venir dudas, y bueno, lo ideal es que estemos informados. Yo quisiera, pues, de nuevo, reiterarles el agradecimiento por destinar el tiempo, por venir hasta aquí y dedicarle este espacio a la audiencia. Es muy importante. María, don Ricardo, don Héctor, don Adrián, de verdad que muchas gracias por esta sesión que sin duda fue muy enriquecedora. Y bueno, por supuesto que a ustedes también por su atención en este foro del financiero. Estén atentos, porque como siempre vamos a seguir teniendo foros, no solo de esta temática, sino que también de varios aspectos de la agenda nacional. Vamos a seguir informándoles sobre la realidad
nos afecta sin duda alguna. Agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores, a la firma Baker Tilly y a Banco Operadora de Pensiones por ser presentadores de este espacio, y les esperamos en un próximo foro. Realmente va a ser muy pronto, y que nos sigan en nuestras redes sociales y también que nos visiten en elfinancierocr.com. Muchísimas gracias, que estén bien. Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Hay momentos que nos unen, que a través de la grandeza inspiran. En cada atleta, un sueño, y en cada sueño, un esfuerzo. Uno más allá de la competencia y la gloria. Los Juegos Olímpicos nos motivan a superar nuestros propios límites para alcanzar las alturas. Y en esta unión de emociones, encontramos la verdadera grandeza. En BAC, celebramos no solo el esfuerzo de los atletas, sino también el tuyo, porque tu esfuerzo vale todo.